Muchas gracias a todos. Bueno, pues estamos llegando al final de estos 2 días de Valencia Silicon Forum, pero antes tenemos el honor de contar con 2 mujeres que representan la innovación en Valencia. Llega el cierre institucional para todos los que estamos aquí en este auditorio. El momento de recapitular también y de recordar lo mejor de estas 2 jornadas, todo el jueves y la mañana de este viernes. Así que, en primer lugar, me gustaría recibir en este escenario con un aplauso a Maite Bacete, presidenta de Valencia Silicon Cluster. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Creo que lo voy a hacer en español porque creo que hemos perdido a todos los angloparlantes, así que espero y os adelanto que vamos a ir empujando hacia las siguientes ediciones, que hagamos más mesas y más ponencias en inglés, porque esto va a ir cogiendo fuerza y vamos a tener cada vez más invitados de fuera de España. Eso, sí. Tenemos una buena aplicación de traducción, pero aún así queremos que más participantes de no habla española vengan a escuchar y a participar. Bueno, no me voy a extender mucho. Llegamos al final de esta segunda edición del Valencia Silicon Forum y quiero comenzar agradeciendo sinceramente a quienes han hecho posible este encuentro. Gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores por su compromiso con el talento y la innovación, al Ayuntamiento de Valencia, a la UPV y a la Universidad de Valencia, a la SED, a la Generalitat Valenciana y a los patrocinadores ASEMI y Semidynamics. Quiero también agradecer especialmente a Carlos González Triviño, secretario del Valencia Silicon Cluster, por su impecable coordinación y visión a la hora de preparar este evento, así como su tesón en el proyecto del Campus Internacional de Semiconductores. Gracias también al resto de socios del Valencia Silicon Cluster, porque, como me decía Rafael del Castillo hace un momento, todos ponemos nuestro granito de arena y hacemos que esto que estáis viendo sea posible. Gracias a Azul Limón y a los técnicos que han hecho posible, con tanta creatividad y profesionalidad, la producción y la comunicación de este evento, que ha sido clave para proyectar nuestra imagen al mundo. Y gracias también a Susana por sus fantásticas dotes para llevar este evento. Durante estos días hemos compartido ideas, experiencias y propuestas que marcan el rumbo de nuestra industria. Gracias a todos los ponentes. La conferencia inaugural de María Marcet sobre tendencias globales en semiconductores, que siempre es súper inspiradora. El Executive Talent Forum, donde líderes de recursos humanos de empresas como MaxLinear, Analog Devices, AMS Osram y VLC Photonics del grupo Hitachi nos mostraron cómo atraer y retener talento. La mesa sobre la European Chips Act 2.0, que nos conecta directamente con el marco regulatorio europeo. La presentación del Campus Internacional de Semiconductores, que será un pilar estratégico para la formación especializada y para el crecimiento del ecosistema en España. Las ponencias sobre mejores prácticas internacionales en talento, con aportaciones de Sinopsis, de la UPV, de la Universidad de Valencia y de la European Chips Skills Academy. La entrega ayer por la tarde del segundo Valencia Chip City Award a Rai Stata. La ponencia del INET esta mañana sobre las estrategias en cuanto a talento en TSMC, que desde luego nos sirve de inspiración a muchas de las empresas que estamos aquí escuchando el fórum, con todo lo que nos ha contado sobre el currículum de TSMC y los newcomers en el Training Center. Las mesas de aplicación, y no me quiero extender mucho más allá, pero bueno, pues hemos podido escuchar cómo los semiconductores se están aplicando y se necesitan en inteligencia artificial, en data centers, en energía, en defensa y en aeroespacial. Y además hemos tenido sesiones paralelas de trabajo con el grupo español sobre el Chips Act 2.0 y también una reunión de trabajo de las cátedras a nivel nacional. Y por último, las mesas de dinámicas urbanas y de emprendimiento. Desde luego, la agenda que teníamos para el evento era densa
Sé que ha sido muy intensa y agradeceros el haber participado en ella. Creo que nos llevamos deberes, ideas y esperamos que con el tiempo pues, consigamos poner muchas de ellas en práctica. Este foro ha demostrado que Valencia tiene el talento, la visión y la capacidad para tener un rol importante dentro del ecosistema europeo de semiconductores. Pero el trabajo no termina aquí. Ahora toca seguir colaborando, seguir formando y seguir innovando. Desde el Valencia Silicon Cluster reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo puentes entre industria, academia y administración para el proyecto del Campus Internacional de Semiconductores. Gracias por vuestra participación, por vuestra energía y por creer en este proyecto colectivo. Nos vemos en la próxima edición, que puedo anticiparos que tendrá lugar los días 4 y 5 de junio del año que viene en CaixaForum. Seguimos. Muchas gracias, Maite. Gracias por esas palabras tan cariñosas, por reconocer la labor también de todas las personas que estamos detrás del escenario. Yo en delante, pero hay unas 20 personas entre todo el equipo de Azul Limón, los técnicos, los azafatos y que han puesto todo su trabajo y toda la carne en el asador. Llevan muchos meses preparando este congreso, así que gracias por esas palabras tan cariñosas y enhorabuena por esa nueva fecha del nuevo congreso del año que viene, que como buenos planificadores ya tenéis también ya cerrado. Bien, pues para el cierre institucional tenemos también el honor de contar con la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones del Ayuntamiento de Valencia. Un aplauso de nuevo para Paula Llobet. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Yo voy a ser muy breve porque he tenido la suerte de poder participar con compañeros del ecosistema de innovación en una mesa redonda donde he intentado trasladar cuál es la visión del ayuntamiento en este ámbito, pero sí que me gustaría pues, reafirmar las palabras que ha trasladado Maite de que efectivamente pues, Valencia tiene el talento, tiene la visión, tiene las capacidades y yo añadiría también pues el liderazgo y la ambición para convertirse en un referente en el ámbito de los semiconductores en Europa. Y bueno, y que alinea muy bien con esa visión que tenemos para ser referente en el ámbito de la innovación y en el ámbito de la tecnología. Para que esto sea posible, la colaboración público-privada es absolutamente fundamental. Y bueno, pues nosotros desde que accedimos al Gobierno hemos intentado que efectivamente el clúster de semiconductores aquí en Valencia pues nos viera como un aliado más. Abrimos las puertas desde el primer momento, tenemos muy claro que es un sector al que hay que apoyar y que hay que potenciar. Creo que es un logro que tengamos en la ciudad 3 cátedras en este ámbito. Somos la única ciudad, como hemos dicho antes, que lo tenemos a nivel nacional. Y que ahora todos tenemos que empujar para que efectivamente todo ese talento pueda generar business, pueda generar negocio y pueda desarrollarse aquí en Valencia. Y por tanto, bueno, pues yo creo que esa primera pata de montar la incubadora, aceleradora, donde podamos efectivamente apoyar a todos esos jóvenes que salen de las cátedras de las universidades para que emprendan sus negocios aquí en la ciudad de Valencia de la mano del sector, y que puede ser un primer punto para ese campus internacional en el que todos creemos y en el que vamos a trabajar fuertemente junto con la Generalitat y con el ecosistema valenciano para que sea una realidad. También con el Gobierno de España, por supuesto, hay fondos europeos que todavía están disponibles y tenemos que pelear para que esos fondos europeos lleguen aquí a Valencia, porque efectivamente nos lo merecemos, porque efectivamente se ha dicho mucho que el 50% del talento de España en semiconductores lo tenemos aquí en Valencia, el 60% en fotónica. Por tanto, yo creo que bueno, pues que juntos vamos a ser capaces de dar un paso hacia adelante. Este foro, desde un primer momento lo vimos fundamental porque es necesario visibilizar todo el trabajo que se está haciendo aquí en Valencia, y este foro que ya bueno, pues que tiene un alcance nacional y que trabajaremos para que tenga un mayor alcance internacional, pues es un punto de partida para que efectivamente podamos tener ese escaparate, porque también es muy importante escuchar, escuchar pues a personas como Linet, que son referentes en este ámbito en otros continentes,
para bueno, pues el conseguir pues encontrar sinergias, encontrar las estrategias adecuadas de la mano de los mejores, poder atraer talento, poder atraer empresas a la ciudad, pero también poder desarrollar y ser hogar de nuestro propio talento, que para nosotros desde el Ayuntamiento es absolutamente fundamental. Decir que, por supuesto, pues vamos a seguir colaborando. De hecho, bueno, pues hemos pasado de tener un convenio anual a tener un convenio ya plurianual, porque también es importante dar seguridad al sector, que sepan que esto no es algo cortoplacista, que van a contar con el Ayuntamiento en los próximos años y podamos tener un proyecto que sea de impacto a medio y largo plazo, que tienen todo un equipazo de Valencia Innovation Capital que ya ha acelerado a empresas en otros muchos sectores, por el que han pasado ya más de 1.800 emprendedores, entidades que han estado con nosotros pues, para formarse, para participar en proyectos internacionales. Y que en ese camino pues, vamos a poner a la industria de los semiconductores pues, como una industria estratégica para la ciudad y, por tanto, todos los instrumentos que ahora tenemos desde el Ayuntamiento con una estrategia de más de 10 millones de euros que destinamos a potenciar la innovación, pues también este sector va a poder acceder a todas las ayudas, a todos los premios, a todos los programas, en definitiva, que estamos impulsando desde el Ayuntamiento y siempre de la mano, como decía, del sector privado, porque esto va de todos, esto va de ciudad, esto va de Valencia y bueno, y estoy segura que bueno, pues que en este camino pues conseguiremos tener muchos éxitos y que finalmente pues ese deseado campus internacional lo tengamos aquí en Valencia, que seamos cuna y hogar de talento, un talento que va a ser muy necesario en los próximos años. Los estudios dicen más de 250.000 profesionales se van a necesitar en Europa, 1 millón a nivel global. También tenemos unas condiciones privilegiadas para conectar con el talento de América Latina, que también hay que aprovechar y, por tanto, bueno, pues en ese camino trabajo y colaboración público-privada. Muchas gracias. Gracias, concejala. Pues ahora sí que sí, hasta aquí esta segunda edición de Valencia Silicon Forum. Lo decía antes Maite, este evento, este congreso no termina aquí. Cuando se apaguen las luces de este auditorio y nos vayamos todos a casa, no, vuelve a empezar. Realmente este evento empieza cuando ustedes lleguen a sus hogares, empresas, laboratorios, aulas, a sus oficinas y apliquen lo aprendido. Empieza con cada colaboración que se haya podido crear, con cada idea que les haya podido surgir y ojalá surjan muchas oportunidades y que ustedes las aprovechen. Y, por cierto, todavía tenemos una última ocasión de conectar porque llega un vino de honor ahora también en el hall para cerrar y para que ustedes también puedan disfrutarlo. Así que gracias de todo corazón a los moderadores, a los conferenciantes, a las empresas, a las instituciones y también a las universidades y a ustedes por su atención, por llegar hasta aquí, hasta el final. Nos vemos el año que viene. Esto ha demostrado una vez más que Valencia ya es un hub de innovación y de semiconductores. Gracias, nos vemos en la tercera edición en junio del año que viene. Un aplauso para todos ustedes.